Hermanos, imaginen por un momento un hombre sencillo, un pastor de ovejas, caminando por las áridas tierras de Tecoa, sus manos curtidas por el sol, su rostro marcado por el viento del desierto. Este hombre no tenía títulos religiosos, no había estudiado en las escuelas de profetas, no pertenecía a ninguna élite espiritual. Era simplemente Amós, un cuidador de ganado. Pero Dios, hermanos, Dios tiene una manera muy particular de elegir a sus instrumentos. No busca a los poderosos, no busca a los eruditos, busca corazones dispuestos. Y el corazón de Amós ardía con una llama especial. Era el año 760 a.C. Israel vivía en una época de prosperidad económica sin precedentes. Las ciudades florecían, el comercio prosperaba, los ricos se hacían más ricos. Pero detrás de esa fachada dorada se escondía una realidad que hacía llorar al cielo. La injusticia social había alcanzado niveles alarmantes. Los pobres eran pisoteados como hierba seca. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor. Los comerciantes usaban balanzas falsas para robar a los necesitados. Y mientras tanto, en los templos se seguían ofreciendo sacrificios como si nada pasara. Fue entonces cuando Dios llamó a Amós. No con susurros suaves, sino con el rugido de un león que hace temblar toda la selva. «El Señor ruge desde Sión», comenzó a proclamar Amós por las calles de Betel, el centro religioso del Reino del Norte. Su voz resonaba como trueno en cielo despejado. La gente se detenía, algunos curiosos, otros molestos. ¿Quién era este forastero que venía a perturbar su tranquilidad? Pero Amós no se intimidaba. Había visto visiones que le helaban la sangre, langostas devorando toda la vegetación, fuego consumiendo la tierra, una plomada en la mano de Dios midiendo la rectitud de su pueblo y encontrándolo deficiente. «Escuchen esto, ustedes que pisotean a los necesitados y destruyen a los pobres de la tierra», gritaba Amós en los mercados. Sus palabras eran como flechas encendidas que atravesaban las conciencias adormecidas. Describía con detalles escalofriantes cómo los ricos vendían, al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Cómo convertían el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo amargo. Los comerciantes se removían incómodos cuando Amós los señalaba directamente. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender grano y el sábado para abrir los graneros? Para hacer más pequeño el efa, más grande el ciclo y falsear las balanzas del engaño. Pero lo que más indignaba a Amós, hermanos, no era solo la injusticia social, era la hipocresía religiosa que la acompañaba. El pueblo seguía acudiendo al templo, seguía ofreciendo sacrificios, seguía cantando himnos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Con una pasión que quemaba como fuego, Amós transmitía las palabras del Altísimo. «Aborrezco, desprecio sus fiestas religiosas, no me agradan sus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados». ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué mensaje tan directo! Dios mismo rechazaba su adoración porque era una farsa, una representación teatral sin sustancia. «Quiten de mí el ruido de sus cánticos», continuaba el profeta, «pues no escucharé las melodías de sus instrumentos. Pero que la justicia corra como agua y la rectitud como arroyo permanente». Amós no estaba atacando la adoración en sí misma, sino la adoración divorciada de la justicia. Estaba exponiendo la terrible verdad de que Dios prefiere el silencio honesto antes que la música hipócrita. Como era de esperarse, hermanos, el mensaje de Amós no fue bien recibido. Las autoridades religiosas se sintieron amenazadas. Los poderosos se sintieron expuestos. Los cómodos se sintieron perturbados.
Amasías, el sacerdote principal de Betel, no pudo soportar más. Se dirigió directamente al rey Jeroboam II con una acusación grave. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. ¡Qué ironía tan amarga! Acusaban al profeta de conspiración cuando él solo transmitía la palabra de Dios. Lo señalaban como enemigo del Estado cuando en realidad era su única esperanza de salvación. Amasías confrontó a Amós cara a cara. «Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y casa real». La respuesta de Amós fue demoledora en su simplicidad. «No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». Pero Dios no había terminado de hablar a través de su siervo. Las visiones se intensificaron, cada una más terrible que la anterior. Amós vio una canasta de fruta madura, símbolo de que había llegado el tiempo del juicio final para Israel. «Ha llegado el fin para mi pueblo Israel», declaró el Señor. «No volveré a perdonarlo». Vio al Señor de pie junto al altar, ordenando, «Golpea los capiteles para que tiemblen los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos». No habría escape, no habría refugio, ni en el cielo, ni en el abismo, ni en la cima del monte Carmelo, ni en el fondo del mar. Las palabras de Amós pintaban un cuadro aterrador. «En aquel día, dice el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Convertiré sus fiestas en luto y todos sus cánticos en lamentaciones». Pero quizás la visión más desgarradora fue la del hambre espiritual. «Vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vagarán de mar a mar y del norte al oriente, corriendo de aquí para allá, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán». Hermanos, la historia de Amós no terminó con aplausos ni reconocimientos. Su mensaje fue rechazado, su persona fue despreciada, sus advertencias fueron ignoradas. Pero la historia posterior demostró que cada una de sus palabras se cumplió al pie de la letra. Apenas unas décadas después, en el año 722 a.C., el reino del norte de Israel fue completamente destruido por los asirios. Las ciudades prósperas quedaron en ruinas, el pueblo fue llevado al exilio y la nación desapareció del mapa para siempre. Todo lo que Amós había profetizado se cumplió con una precisión escalofriante. Los ricos que oprimían a los pobres perdieron sus riquezas. Los jueces corruptos fueron juzgados. Los sacerdotes hipócritas vieron sus templos destruidos. Pero la tragedia más grande, hermanos, no fue la destrucción física. Fue que todo esto pudo haberse evitado. Si hubieran escuchado, si hubieran cambiado, si hubieran buscado la justicia como Dios les pedía. Y aquí estamos nosotros, hermanos, más de 2700 años después, leyendo las palabras de este pastor convertido en profeta. ¿Qué nos dice Amós a nosotros hoy? Nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo, que su corazón sigue doliendo por la injusticia, que su oído sigue atento al clamor de los oprimidos, que su paciencia tiene límites. Nos advierte que la prosperidad económica sin justicia social es una bomba de tiempo, que la religiosidad sin rectitud es una abominación, que el silencio ante la opresión es complicidad. Amós nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, un pastor, un campesino, una persona común para hacer su voz en este mundo. No necesitamos títulos ni posiciones, solo necesitamos corazones dispuestos y valor para hablar la verdad. Pero sobre todo, hermanos, Amós nos recuerda que siempre hay tiempo para el arrepentimiento, hasta que ya no lo hay. Que las advertencias de Dios son actos de misericordia, no de crueldad. Que cuando Él envía profetas es porque todavía hay esperanza.
La pregunta que resuena a través de los siglos es esta: ¿seremos como aquellos que ignoraron a Amós o seremos como los pocos que escucharon y cambiaron sus vidas? El rugido del león divino sigue resonando, la plomada de la justicia sigue midiendo nuestros corazones, y la voz del pastor de Tecoa sigue clamando: que la justicia corra como agua y la rectitud como arroyo permanente. Que Dios nos dé oídos para escuchar y corazones para obedecer. Amén.